Buenas noches, Dios les bendiga. Damos como siempre gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de llegar a sus hogares, esperando que en esta ocasión este mensaje sea de bendición para sus vidas. Vamos a estar siguiendo en el Salmos 18, donde el tema central de este salmo es acción de gracias a Dios por la victoria, porque de una manera u otra Dios siempre nos lleva a través de nuestro Señor Jesucristo de triunfo en triunfo. Y por lo tanto, a Él sea la gloria y damos gracias por el privilegio de poder llegar a ustedes. En esta ocasión vamos a estar tratando los versículos 20 en adelante y comenzando con el versículo 20 nos dice de la siguiente manera: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Dice el versículo 21 también: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar mirando estos versículos y el punto que quiero compartirles de este salmo, que abarca de los versículos 20 al 28, es: Dios defiende la integridad y la humildad de sus hijos. Vamos a estar considerando dos actitudes muy importantes que el salmista, o sea, el rey David tenía y que es digno de que nosotros lo veamos como ejemplo y lo podamos imitar. Por lo tanto, en estos versículos, David defiende la integridad que él tenía delante de Dios, así como su humildad. Actitudes que hoy en día se necesitan, características espirituales que debemos nosotros vivir, compartir y dar testimonio de ello. Y aquí estaremos hablando sobre la integridad. Regularmente cuando hablamos de integridad nos estamos refiriendo a una persona que anda íntegramente. Ahora, íntegramente, o sea, la integridad tiene que ver con el comportamiento, con la santidad, con la justicia, con la honestidad. Por eso una persona íntegra es aquella que no hay cosa alguna que se le pueda acusar. No significa que es perfecto, pero tiene un testimonio no tan desvergonzado, sino que está concentrada la persona en vivir agradando principalmente a Dios y de la misma manera, ¿verdad?, da un ejemplo a sus semejantes, a su prójimo. Y por lo tanto David nos era un ejemplo de ello. Por eso él en este versículo 20 dice cómo Dios recompensó su integridad. Vuelvo a leerlo: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Aquí integridad podemos decir, usar dos palabras para explicar mayormente de la integridad que está hablando el rey David. La primera de ellas es la justicia, o sea, ser justo, hacer lo justo, vivir de una manera justamente. Y la segunda dice la limpieza de mis manos, que se refiere a la santidad. Por lo tanto, una persona que anda en santidad y que anda en justicia es una persona íntegra. Y a estas personas Dios da un trato especial. Como dice el rey David: Él me ha recompensado, porque así comienza: Jehová me ha premiado. Él usa la palabra de premio, recompensado. Me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. O sea, que David, al andar íntegramente en justicia, en santidad, guardar su corazón, guardar su mente, guardar su testimonio que fuese agradable delante de Dios, Dios por eso lo recompensaba, Dios por eso lo bendecía. Anteriormente miramos el miércoles pasado cómo Dios a los hijos, a los íntegros, escucha su oración y manda juicio contra sus enemigos. A través, como miramos, de terremotos, a través de incendios, a través de vientos torrenciales y otras plagas que juicios mejor dicho, que Dios mandaba a los enemigos de David. ¿Pero por qué? Terminamos en el versículo 19 de este Salmo 18, me sacó al lugar espacioso, me libró, aquí está la clave,
aquí está, como quien dice, el meollo del asunto, porque se agradó de mí. Ahí marca, esa es, como quien dice, la línea de partida. Ahí es el centro de si yo y usted queremos ser bendecidos por Dios, tenemos que agradarle, tenemos que ser un olor fragante delante de su presencia. Por lo tanto, David, al decir en el versículo 19 que él agradó a Dios, por lo tanto Dios premia esa justicia, porque David había agradado a Dios a través de vivir una vida justa, una vida honesta, una vida buena, así como también no contaminarse, andar en santidad delante de Él, y por lo tanto Dios lo está premiando, Dios lo está recompensando. Y de otra manera que podemos ver cómo David practicaba o qué era lo que le ayudaba a andar en justicia y en limpieza de manos y en santidad. El versículo 21 nos lo explica más detalladamente, porque dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Por lo tanto, la clase de integridad de David estaba en su obediencia a Dios. Por ello, también nuestra obediencia a Dios nos garantiza vivir una vida íntegra, una vida en integridad. Por lo tanto, para poder David agradar a Dios, andar en justicia y andar en santidad, lo que él necesitaba, lo que él le ayudaba para ello, era guardar los caminos de Dios, era guardar los mandamientos de Dios, no apartarse impiamente de Dios, no andar en un mal testimonio. Y miren, el versículo 22 sigue reforzando esa búsqueda de David, esa obediencia de David a los mandatos de Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Aquí juicios no se refiere a castigo. Juicios como estatutos, mandamientos, son palabras sinónimas de la palabra de Dios. O sea, tenemos nosotros que guardar los mandamientos de Dios, los juicios de Dios, los estatutos de Dios, las ordenanzas de Dios. Son sinónimos de la palabra de Dios. O sea, todo ello tenemos que obedecer a Dios conforme su palabra lo indica. Y por lo tanto David sigue presentando por qué él era íntegro, por qué él vivía en justicia, por qué él vivía en santidad, porque él no se había apartado a las cosas impías, sino por el contrario, había guardado los caminos de Dios y por lo tanto había puesto los juicios, los mandamientos de Dios primero, y de esa manera él podía poder decir que Dios lo había premiado. Por eso, mi hermano, mi hermana, no es fácil vivir en integridad. Recuerde, vivir en integridad es andar en justicia y en santidad, y para poder andar en justicia y santidad tenemos que obedecer la palabra de Dios. Estamos en tiempos donde hay muchas distracciones, muchas tentaciones, muchas teorías, muchas cosas que pueden desviarnos del camino de Dios, desviarnos de la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca, como ya lo hemos mencionado muchas veces, necesitamos hombres y mujeres que leamos la palabra de Dios todos los días. Hay que leer la palabra de Dios porque ese es alimento, es lo que nos va a ayudar a andar en integridad delante de Dios. Y los que andan delante de Dios en integridad, Dios los escucha, agradan a Dios, Dios responde, Dios los bendice, Dios les da la victoria. Acuérdense del rey Ezequías, cuando viene Dios le dice al profeta Isaías: dile a mi siervo que va a morir, que prepare su casa. Viene el profeta Isaías, le da la triste noticia, lo cual hizo que el rey Ezequías se fuera a su recámara y mirando a la pared comenzó a llorar y comenzó a decir: Señor, ¿por qué si yo he andado íntegramente delante de ti, te he obedecido? Y dice que cuando ya Isaías iba en el patio de la casa real, del palacio, Dios le habla y dice: regrésate, yo he escuchado su oración, he visto su humillación, y dile que extiendo 15 años más a su vida. Por lo tanto, mire,
el atrevimiento del rey Ezequías. Él le dijo a Dios varias cosas, pero la que aquí quiero enfatizar: yo he andado íntegramente delante de ti. Y era verdad, era un rey bueno, un rey en justicia, un rey íntegro. Si él no hubiera andado íntegramente delante de Dios, o vivir en integridad, Dios no lo hubiera contestado. Por eso una vez más vemos cómo Dios contesta, cómo Dios se mueve, cómo Dios se actúa a favor de los que son íntegros delante de Él. Aquellos que andan en justicia, obedeciéndole, viviendo en santidad. Por lo tanto, aquí David también vemos otro personaje. Hoy en día, ¿nos atreveremos nosotros a decir como David? O a decir como el rey Ezequías: Señor, yo soy íntegro delante de ti. Bueno, ahí es una pregunta que usted y yo debemos de hacernos. Evaluar nuestra vida si verdaderamente andamos en integridad delante de Dios. Porque mire, Dios conoce nuestros corazones. Dios mira lo más profundo, lo más secreto de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro corazón. Por lo tanto, es de suma importancia que hoy en día, si usted no está seguro o segura de andar una vida en integridad, hoy es tiempo, todavía hay tiempo de recapacitar, de arrepentirse y tratar de vivir una vida íntegra delante de Dios, andando en justicia, andando en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, y porque es esa palabra de Dios las que nos va a ayudar a vivir esa vida en integridad. Por lo tanto, el versículo 23 sigue diciendo: fui recto para con Él, o sea, para Dios, y me he guardado de mi maldad. O sea, la tendencia pecaminosa que David tenía es la misma tendencia que nosotros tenemos al pecado. Por eso dice: fui recto para con Él, fui recto para con Dios, y me he guardado de mi maldad. O sea, de la tendencia pecaminosa, porque así como usted y yo tendemos a pecar, una naturaleza pecaminosa, las concupiscencias de nuestra vida, también Él luchaba con esas concupiscencias, con ese deseo, esas debilidades, pero Él se guardó. Él no le hizo caso a la carne, sino que le hizo caso al Espíritu Santo, lo cual nos enseña hoy en día que todo hijo de Dios tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo y no a los deseos de la carne. Hoy escuchaba un canto que lo he escuchado 3 veces y me trae tristeza, pero al mismo tiempo me trae advertencia de no fallarle a Dios, de no caer. Los hermanos voceros de Cristo tienen un canto sobre un hermano llamado Benito, quizás usted lo ha escuchado, y habla de que este hermano Benito era un buen orador, que sabía la palabra de Dios y predicaba el mensaje del Evangelio. Dice que de tierras lejanas o de distancia larga venían a escuchar el Evangelio que predicaba el hermano Benito. Y hay muchas almas pasaban a los pies de Cristo, se entregaban a Cristo, se arrodillaban y eran salvas. O sea, este hermano, mientras estaba en Cristo, ganaba muchas almas para el Señor. Pero después dice el canto que un día pues le dio lugar al diablo, le dio lugar al pecado, y el hermano Benito cayó en pecado, su familia, la iglesia, oraban por él, ayunaban. Y bueno, y después de un tiempo, el hermano Benito vuelve a reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo, y Él le vuelve a dar los talentos, los dones que antes tenía. Pero, tristemente, como dice el canto, cuando ya hay un rezago con el diablo, cuando hay algo que se ha caído, así como se levantó, vuelve a caer. Y el coro nos dice: por eso, mi querido hermano, que no demos lugar al diablo y que tenemos que guardar nuestro testimonio. Después nos dice que el hermano Benito trató otra vez de reconciliarse con el Señor, pero volvió a caer. Y así estaba, se levantaba y caía, pensando, como dice el canto, que un día iba a tener la oportunidad para que el cielo se le abriera. Pero dice tristemente que Dios se apartó de él, porque ya él era como un juego. Peco y me arrepiento,
peco y me arrepiento. Tanto fue que ya, aunque él intentaba con lágrimas, con ayunos, con vigilias, ya Dios se había apartado de él. Lo cual una mañana él decide salir y allí en el patio de su casa con su mismo cinto se ahorcó. Qué triste testimonio, pero al mismo tiempo nos da una advertencia. Tenemos que cuidarnos de no caer como el hermano Benito. Tenemos que cuidar esa santidad, esa integridad que Dios nos da la oportunidad de vivirla. Y si usted y yo, mi hermano, o alguien que me escuche, ha caído, levántese en el nombre de Jesús y manténgase en Cristo, porque no se puede estar jugando que hoy me arrepiento y peco y me arrepiento. No, Dios no puede ser burlado. Los que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Por lo tanto, es de suma importancia mirar cómo David guardó. Sí, David cayó y cometió como 3 pecados en uno, parecido, mejor dicho, 3 pecados en un mismo acto, aparte de adulterio, mentira y asesinato. Entonces, ¿qué sucedió? Pero después vemos a un hombre arrepentido, que Dios lo vuelve a restaurar y nunca más volvió a desagradar a Dios, y por eso David termina sus días como el hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, David dice, fui recto para con él. Tenemos que ser rectos para con Dios. Tenemos que ser honestos para con Dios. Tenemos que ser íntegros para con Dios. Y dice, y apartar, no caer. Cuidémonos, mi hermano, mi hermana. Porque dice la palabra de Dios que el que piense que está firme, mire que no caiga. Todos estamos en peligro de caer. Pero aquí lo importante es agarrarnos de Dios, agarrarnos de su palabra, agarrarnos de la oración, de la fe, de la alabanza, de la adoración de Dios, para mantenernos firmes en Él. Ya nos dice el versículo 24, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Vuelve David una vez más a ratificar lo dicho en el versículo 20, señalando así la importancia de andar en justicia, de andar en santidad, como resultado una vida en integridad. Por eso, mi hermano, Dios recompensa la integridad de los suyos, de sus hijos. Ya el versículo 25 al 26 encontramos que lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Él, porque mire, Dios lo que espera de nosotros es que le obedezcamos. Para ahora, ¿qué podemos nosotros esperar de Dios cuando le obedecemos? Aunque esa no es la intención. Si yo obedezco a Dios es por amor y agradecimiento, no por conveniencia, no porque Él nos recompense, no para que Él nos bendiga, sino por amor, por agradecimiento, mejor dicho. El amor y el agradecimiento van juntos. Por lo tanto, mire, dice el versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí vuelve a mencionar la integridad. Mire, si queremos asegurar siempre la misericordia de Dios y su justicia, debemos nosotros ser misericordiosos. Debemos nosotros practicar la misericordia hacia las almas perdidas, hacia aquellas personas que nos ofenden, hacia aquellas personas que nosotros no somos de su agrado, y aunque para nosotros no sean enemigos, ellos nos toman como tales, como sus enemigos. Debemos ser misericordiosos con todos y íntegros delante de Dios. Por eso aquí el rey David nos muestra, ¿verdad?, otra manera de mirar, de que Dios se agrada, de que nosotros practiquemos la misericordia. Una bienaventuranza que el Señor Jesús nos enseñó, nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en cierta ocasión el Señor Jesucristo da un ejemplo de un deudor que debía como 500 denarios, era una fortuna, vamos a decir, debía $50,000, un ejemplo. Y dice que como no tenía que cómo pagarle al rey, al dueño, el rey lo mandó
a encarcelar hasta que pagara su deuda, a él y a toda su familia. Entonces este deudor se postra llorando, rogándole al rey por misericordia y le perdonase la deuda. Dice que el rey, tocado, tuvo misericordia de él y le perdonó toda la deuda. Aquel se fue contento y feliz porque ya no había deuda que pagar. Pero dice que al salir se encontró un consiervo que le debía, vamos a decir, $500. Y con violencia lo agarra, ahorcándolo, le dice: págame lo que me debes, si no te voy a mandar a la cárcel. Aquel otro deudor, a este deudor perdonado, le pide también misericordia, llorando, postrado, que lo perdone, que le perdone deuda, que no tiene con qué pagar. Pero al contrario del rey, este no mostró misericordia y lo metió a la cárcel hasta que pagase el último dólar, el último centavo. Mire, qué diferente. Pero en eso, algunos consiervos miraron lo que había sucedido y fueron y le contaron al rey cómo este siervo malvado actuó. El rey lo hace llamar y le dice: siervo malvado eres, ¿no te perdoné yo esa deuda tan grande? Estoy parafraseando. ¿No debiste tú tener misericordia de tu consiervo? Por lo tanto, echarlo, llamó al verdugo, echarlo a la cárcel hasta que no me pague toda la deuda. Entonces vuelve el rey a ponerle la deuda que tenía. Pero mire, ¿por qué? El rey lo había perdonado porque era misericordioso. Pero este hombre que había experimentado misericordia no lo demostró con los demás y al final pagó la deuda encarcelado. De la misma manera nos dice el Señor Jesucristo que si usted y yo no somos misericordiosos con el prójimo, tampoco Dios será misericordioso. Si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos o al prójimo, tampoco Dios va a perdonarnos. Por lo tanto, si queremos nosotros tener la bendición de Dios, Dios espera que seamos misericordiosos. Y al misericordioso Dios lo bendice. Porque mire, y aquí demanda también más. Dice el versículo 26: limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. O sea, limpio cuando Dios obra a favor de los que andan en pureza, en santidad, pero castigará a los perversos, como en esta parábola que el Señor Jesús nos enseña en los evangelios. Dios es justo, Dios es misericordioso, pero muchas veces la justicia de Dios tiene dos lados: el lado que perdona y el lado que castiga. Por lo tanto, si usted y yo vivimos en integridad, la justicia de Dios va a ser para bien, va a ser para provecho, va a ser para bendición. Pero si nosotros andamos en pecado, haciendo maldades, no perdonamos, no teniendo misericordia cuando podemos tenerla, entonces la justicia de Dios vendrá como juicio, traerá juicio para nuestra vida. Es decir, espero que me esté explicando. Una vez más, la justicia de Dios tiene dos lados. Aquel lado que recompensa, que perdona, pero tiene aquel lado que castiga las malas obras de las personas que no se arrepienten, que no andan en misericordia, como en esta historia que les platiqué. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y ya nos muestra ahora el consuelo que Dios da a los humildes, la humildad. Una persona humilde es una persona mansa, una persona que no tiene problemas con el orgullo, la prepotencia. Hoy es muy común la prepotencia, el presumir lo que las personas tienen, lo que hacen. Hoy los medios de comunicación vemos esa tendencia aún en los hijos de Dios, quizás conscientemente, algunos quizás inconscientemente, pero siempre andan presumiendo dónde andan y lo que andan haciendo. Bueno, cada quien, ese ya es problema de cada quien. Pero una cosa sí quiero mencionar, enfatizar: a Dios no le agradan los orgullosos, a Dios no le agradan los altivos,
A Dios no le agradan los prepotentes. A Dios no le agradan los presumidos. Dios se agrada al humilde. La Escritura nos dice en varias veces, en varias ocasiones, que Dios a los humildes los levanta y a los orgullosos los tumba. O también dice que a los altivos los mira de lejos. En cambio, al humilde Dios viene a su socorro, Dios viene a su favor. Por lo tanto, nos dice el versículo 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Aquí David consuela, aquí vemos cómo él consuela a los humildes. ¿Cómo? Porque porque una persona humilde es aquella persona que aflige su alma delante de Dios, que es maltratada, que es menospreciada, que es muy común hoy en día contra los hijos de Dios, porque muchas veces los hijos de Dios sufrimos menosprecio por la gente, y no solamente por la gente allá afuera en el mundo, inconversos, tristemente también hijos de Dios o personas que se creen hijos de Dios, se dicen cristianos, solo Dios lo sabe si lo son, pero la forma que se comportan no pareciese, pero vamos a decir que tienen de nombre hijos de Dios y nombre cristiano, menosprecian a otros hijos de Dios. Por lo tanto, es de suma importancia entender de nosotros no caer en ese grupo de altaneros, de orgullosos, que nos creemos más que los demás. Porque mire, como diciendo, ¿por qué tú salvas a la gente humilde que es perjudicada y lo soporta con paciencia, pero humillas a los ojos altivos? Los que piensan de sí mismos más altamente que los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos hacia los demás, o sea, no creernos superiores a los demás. Por eso, mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado con el orgullo. Todo ser humano tiende a ser orgulloso. Pero aquí es donde tenemos que aprender lo que el rey David nos muestra, pero especialmente nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que eres humilde y manso de corazón. Aprender de mí, nos dice nuestro Señor. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. El humilde descansa, el orgulloso no descansa, porque el orgulloso, aparte de ese pecado de orgullo que practica, en vez de practicar la humildad que nos enseña Dios, nuestro Padre Celestial, están practicando el orgullo, la soberbia de Satanás, que fue lo que hizo que se rebelara contra Dios y fuese expulsado del cielo, y ese gran mentiroso padre de mentira, rebelde, desobediente, orgulloso, es lo que hizo que Satanás se rebelara. Y mucha gente, en vez de seguir los pasos de Cristo, siguen los pasos de Satanás con ese orgullo, con esa prepotencia, y por lo tanto no agradando a Dios, se creen superiores a los demás. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado con el orgullo. Si usted y yo queremos seguir siendo bendecidos por Dios, tenemos que ser humildes, tenemos que ser íntegros. En cambio, el orgulloso, el pecador, el altivo, aquella persona sin misericordia, Dios no se agrada. Dios va a aplicar justicia como juicio, no como recompensa, no como perdón. Por lo tanto, aquellos que se miran a los demás por encima de los hombros, como dice un dicho, o sea, por ejemplo, que los miran más pequeños que ellos, estos hombres, estas mujeres, que menosprecian a los pobres, que menosprecian a los sencillos, que menosprecian a la gente que quizás económicamente está menos con posibilidades que ellos, a esto Dios abomina, a esto Dios aborrece, porque así dice la Escritura. Por eso, mi hermano, mi hermana, aquí lo que queremos mencionar con estos versículos de este Salmo, versículo
Salmo 18, versículo 20 al 26, que necesita, 27, perdón, Dios bendice, Dios defiende la integridad y la humildad de sus hijos. ¿Necesitamos ser humildes? Sí. ¿Necesitamos vivir en integridad? Sí. Es un par que debe siempre andar con nosotros. Vivir en integridad, recuerde que significa vivir en justicia y en santidad. Vivir en humildad es depender completamente de Dios, no estar practicando ni tantito el orgullo, porque Dios no se agrada del orgulloso, acuérdese de eso. Y aquí vemos cómo Dios recompensa. Por eso David dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Dios premia la justicia de sus hijos, la integridad de sus hijos, la humildad de sus hijos. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de humildad que nosotros podemos seguir con la ayuda del Espíritu Santo y podemos vivir una vida en humildad. Tristemente, hoy en día muchos hijos de Dios, o muchos que se dicen ser cristianos, con fama conforme el mundo, no con fama delante de Dios, que tienen iglesias grandes o ministerios reconocidos que juntan miles de personas, pero tristemente un orgullo que les resalta, un orgullo que lo emanan hacia afuera, es tremendo, y aún así hay gente que los tiene en gran estima, hay gente que los considera la gran cosa, pero qué triste que delante de Dios, no importa que usted tenga una mega iglesia o llene un estadio, vengan miles de personas a escucharlo predicar, a cantar, pero si esa persona mantiene un espíritu orgulloso, Dios aborrece tal persona, Dios aborrece tales actitudes, tales comportamientos. A quienes Dios ama y bendice y le agradan a Él, son aquellos que viven en integridad y viven en humildad. Que Dios nos ayude a vivir en integridad, que Dios nos ayude a vivir en humildad y echar afuera el orgullo, echar fuera todo pecado, todo lo que estorba y dar un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, mi oración es que nos ayudes a poder ser personas que vivamos en integridad, que vivamos en humildad, y la mejor manera para que nosotros podamos vivir en integridad y en humildad es ser personas que no solamente leamos tu palabra, sino que tratemos de practicarla, de cumplirla, y asimismo también personas que oremos, que nos acerquemos humildemente delante de tu trono, Señor, no demandándote, sino rogándote, humillándonos, esperando que seas tú, Señor, el que decida cuándo vas a obrar a nuestro favor. Aleja de nosotros todo pecado, toda suciedad, toda maldad. Aleja de nosotros todo orgullo. Reprendemos todo espíritu de maldad, de pecado. Reprendemos todo espíritu de orgullo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos revista con su poder para ser personas íntegras y humildes, para de esa manera poder agradarte. Y Señor, tú sigas obrando en nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. No queremos tu bendición como porque nosotros te obedecemos. No, Señor. No venimos aquí para pedir bendición. Hemos venido para alabarte y adorarte y agradecerte, no para que nos bendigas. Nuestra obediencia a ti no es para que nos bendigas, sino en agradecimiento por lo que tú has hecho, haces y harás a nuestro favor y a nuestros seres queridos. Por eso, Señor, perdónanos si no hemos andado en integridad.
Perdónanos si no hemos andado en humildad y que tu Espíritu Santo nos ayude a andar en ellas. Porque, Señor, ¿a quién iremos si solamente a ti te tenemos? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por estas dos cosas: integridad y humildad para nuestras vidas. También, Señor, oramos por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Oramos por todas aquellas personas que están en problemas, Señor, que tienen algún familiar enfermo, ya sea por el COVID-19 o por cualquier otra enfermedad que ya no les dan esperanza. Seguimos orando, Señor, primeramente por salvación, y seguimos orando, mi Dios, por sanidad para sus vidas. Oramos, Señor, el hermano Roberto de Santiago Díaz nos pide, Señor, orar por la familia, por el señor Iván Gutiérrez y su familia. Oramos por salvación y liberación del alcoholismo. Esta persona, Señor, que ha estado en esa esclavitud del pecado. Oramos juntamente con el hermano Roberto y todos aquellos en la iglesia allá, Ciudad Juárez. Oramos por la liberación de este hombre y la salvación para él y para su familia. Así como todos aquellos que son, Señor, esclavos del pecado, pedimos liberación para ellos. Oramos por la salvación de las almas perdidas. Y por nosotros que somos salvos, Señor, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en tu conocimiento. Seguimos orando, Señor, con la hermana Erika Hernández, para que, Señor, se vaya recuperando. Por el hermano José Barreto también lo seguimos orando por su recuperación. Por la hermana Teresa Alonso por su recuperación, mi Dios. Y por cualquier otra situación, Señor, de mis hermanos, de sus familiares, intercedemos por ellos. Intercedemos, Señor, por aquellos que sufren, por aquellos que han perdido un ser querido, como mi suegro, mi esposa y todos los de su familia. Seguimos orando por consuelo, y más cuando se acerca el tiempo de la despedida a su cuerpo a este ser querido. Oramos también, Señor, por la situación en la frontera, por toda esta pobre gente de Haití, de Centroamérica y de otras partes del mundo, que con falsas ilusiones, con engaños nos han traído a nuestra frontera. Y es triste ver el sufrimiento de niños, jóvenes, adultos. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo donde el pecado, la maldad están obrando. Por eso ten misericordia, Señor. Bendice a todas estas iglesias, organizaciones que, Señor, están proveyendo alimento, ropa, cuidado de salud a estos inmigrantes, a estas personas, Señor. Nosotros, Señor, aquí no nos falta nada, pero toda esa gente, la miseria, el peligro, la violencia que han vivido, oh Señor, para que este mundo se componga, necesitan todos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero eso, Señor, se considera humanamente imposible, pero para ti no hay nada imposible. Oramos por la salvación de este mundo, para que este mundo se componga, y la única manera que este mundo se componga es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los que predican tu evangelio, ganando almas para ti, a tus siervos, a tus siervas, para que podamos seguir haciendo tu voluntad y predicando tu palabra. Ahora, mi Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana, cualquier otra necesidad, cualquier otro problema, circunstancia negativa que estén viviendo. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en sus vidas y vengas a obrar de una manera maravillosa, como solamente tú lo sabes hacer. Sanidad, salvación, liberación, te pedimos, y sobre todo para que nosotros podamos andar conforme tu voluntad, obedeciéndote siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, de parte de mi esposa y mi persona. Buenas noches y seguimos adelante en Cristo Jesús. Amén.